Dios nunca te abandona. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido fiel a su promesa de estar con nosotros. Cuando examinamos las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, una de las promesas más constantes es que Dios nunca nos abandona. En Hebreos 13:5, leemos, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Estas palabras, simples pero poderosas, encierran una verdad fundamental. Dios está siempre contigo, no importa lo que estés pasando o cómo te sientas en este momento. Su presencia es constante, su amor es incondicional, y su compromiso con nosotros es eterno. La promesa de Dios en las Escrituras. A lo largo de toda la Biblia, encontramos una y otra vez a Dios reafirmando esta promesa de estar con su pueblo. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios caminó con Israel a través de cada desafío. Desde los días de Moisés, guiando al pueblo fuera de la esclavitud de Egipto, hasta el reinado de David, cuando el rey enfrentó enemigos tanto externos como internos, Dios nunca dejó a su pueblo. En Éxodo 33:14, Dios le dice a Moisés, «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Esta declaración es profunda, porque no solo promete compañía, sino también descanso, paz en medio de la incertidumbre. Del mismo modo, en Deuteronomio 31:6, Moisés le dice al pueblo de Israel, «Sed fuertes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te abandonará». Este mismo mensaje de compañía y fidelidad se repite a lo largo de los libros históricos y proféticos de la Biblia. Dios estaba con Josué mientras lideraba al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Estaba con Elías cuando desafió a los falsos profetas de Baal. Estaba con Isaías y Jeremías, a pesar de las dificultades que enfrentaron como profetas. A lo largo de cada generación, Dios mantuvo su promesa de estar presente. Dios está contigo en los momentos de alegría. A menudo es fácil reconocer la presencia de Dios en los momentos felices de nuestra vida. Cuando todo va bien, cuando logramos nuestros sueños, cuando nuestras oraciones son contestadas rápidamente, sentimos que Dios está cerca. Sabemos que Él es quien nos bendice con esas buenas cosas, y damos gracias por su bondad. En los tiempos de prosperidad, cuando las bendiciones parecen abundar, es común que veamos claramente la mano de Dios en nuestras vidas. Nos resulta sencillo alabarlo, agradecerle y contar a los demás acerca de cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Sin embargo, es importante no olvidar que incluso en estos momentos, Dios no solo está con nosotros como una especie de recompensa por nuestra obediencia. Su presencia no está condicionada a nuestras acciones o a nuestras circunstancias. Él está presente porque nos ama incondicionalmente, y su amor no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. Es esencial que, en medio de nuestras bendiciones, recordemos que Dios no es solo el dador de buenos regalos, sino que es Emmanuel, lo que significa, Dios con nosotros. Esta verdad es crucial porque nos prepara para enfrentar las dificultades que inevitablemente surgirán. Saber que Dios está con nosotros en los momentos de alegría nos fortalece para recordar que Él sigue presente en los momentos de prueba. Dios no te abandona en los momentos de dolor. Si bien es fácil sentir la presencia de Dios en los momentos buenos, las cosas pueden parecer muy diferentes cuando enfrentamos el dolor y la adversidad. En esos momentos difíciles, cuando la vida parece derrumbarse a nuestro alrededor, a menudo surge la duda, ¿está Dios realmente conmigo? ¿Se preocupa por lo que estoy pasando? ¿Por qué no me responde? Estas preguntas son humanas, y no debemos sentirnos culpables por tenerlas. A lo largo de la Biblia, incluso los grandes hombres y mujeres de fe experimentaron momentos en los que se preguntaron dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento. El rey David, en muchos de sus salmos, clama a Dios pidiendo ayuda y preguntando por qué parece estar lejos. En el Salmo 22:1, David escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo expresa la profunda angustia que David sintió en un momento de su vida. Sin embargo, si leemos todo el Salmo 22, vemos que David no termina en la desesperación. A medida que avanza el Salmo, declara su confianza en Dios, recordando las veces en que Dios lo ha rescatado en el pasado. En los versículos 4-5, escribe, En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti, y no fueron avergonzados. A pesar de su dolor, David recuerda la fidelidad de Dios. Este patrón de clamar a Dios en el dolor y luego recordar su fidelidad se repite a lo largo de los salmos. David sabía que, incluso cuando se sentía abandonado, Dios seguía estando con él. Esta es una lección importante para nosotros. Dios no nos abandona en nuestros momentos de dolor.
Dios está presente en tus momentos de soledad. La soledad es una experiencia que muchos enfrentamos en algún momento de la vida. Puede ser una soledad física, cuando nos encontramos lejos de amigos y familiares, o una soledad emocional, cuando sentimos que nadie realmente entiende por lo que estamos pasando. Incluso en medio de una multitud, es posible sentirse solo, aislado en nuestros pensamientos y emociones. En esos momentos, la promesa de Dios de estar con nosotros cobra un significado especial. En el Salmo 139, David reflexiona sobre la omnipresencia de Dios. En los versículos 7-10, escribe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hicier mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Este pasaje nos recuerda que no importa dónde estemos o cómo nos sintamos, Dios está allí. Incluso en los momentos en que parece que nadie más nos entiende, Dios nos conoce completamente. Él conoce cada pensamiento, cada emoción, cada preocupación. No estamos solos, porque su presencia nos rodea en todo momento. El ejemplo de Jesús, Dios con nosotros. La promesa de que Dios está con nosotros no es solo algo que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta verdad cobra vida de una manera aún más poderosa a través de la persona de Jesús. En Mateo 1:23 de la madrugada, leemos: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento máximo de la promesa de Dios de estar con su pueblo. A través de su encarnación, Jesús literalmente vino a vivir entre nosotros. Él experimentó el dolor, la alegría, la traición, la soledad y cada emoción humana. Como escribe el autor de Hebreos en 4:15 de la madrugada: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, siendo Dios mismo, conoce nuestras luchas de primera mano. Él no es un Dios distante que simplemente observa desde lejos. Él camina con nosotros, sufre con nosotros y nos consuela en nuestras pruebas. A través de su Espíritu Santo, que mora en los creyentes, Dios está con nosotros en todo momento. La importancia de recordar que Dios está contigo en la vida diaria, es fácil perder de vista esta verdad. Nos distraemos con las preocupaciones del trabajo, las relaciones, los problemas financieros y otras responsabilidades. Sin embargo, es crucial que recordemos constantemente que Dios está con nosotros. Su presencia no es algo que solo experimentamos en la iglesia o durante los momentos de oración. Él está presente en cada aspecto de nuestra vida, desde lo más mundano hasta lo más espiritual. Una forma de recordar esta verdad es a través de la oración y la meditación en las Escrituras. Al leer la Biblia, encontramos recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Cada historia, cada salmo, cada promesa nos asegura que Él nunca nos abandona. Al orar, podemos sentir su presencia de manera más profunda, abriendo nuestros corazones a la realidad de que Él está escuchando y respondiendo. También es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos recuerde esta verdad. En los momentos en que nuestra fe flaquea, los demás pueden animarnos y recordarnos que Dios sigue presente, incluso cuando no lo sentimos. Conclusión del capítulo 1, Dios nunca te abandona. La promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos desamparará es una verdad que debemos llevar siempre en nuestros corazones. No importa lo que enfrentes, no importa cómo te sientas, Dios está contigo. Él está presente en los momentos de alegría y en los tiempos de dolor, en la abundancia y en la escasez, en la compañía y en la soledad. Si alguna vez has sentido que estás solo, que Dios se ha apartado de ti, recuerda que Él nunca te ha dejado. Sus brazos están abiertos, listos para sostenerte, guiarte y consolarte en cada paso de tu vida. Confía en su promesa y encuentra paz en la verdad de que Dios nunca te abandonará. Dios te sostiene en la adversidad. La vida está llena de desafíos, problemas y situaciones que a menudo parecen más grandes que nuestra capacidad de manejarlas. En esos momentos de adversidad, cuando nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales parecen agotarse, es cuando más necesitamos recordar que Dios es nuestro sostén. Él es la fuente de fortaleza que nos permite superar incluso los momentos más oscuros y difíciles. La adversidad, en sus múltiples formas, puede hacer que nos sintamos desorientados, abrumados o incluso derrotados. Pero en medio de esos momentos, la Biblia nos ofrece una poderosa verdad: no estamos solos en nuestras luchas. Dios promete estar con nosotros y darnos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación que se presente.
Como leemos en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo una promesa de presencia, sino también una promesa de ayuda activa. Dios no solo observa nuestras luchas desde lejos, sino que se involucra activamente en nuestras vidas, dándonos la fuerza, el consuelo y el sustento que necesitamos para seguir adelante. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo Dios nos sostiene en tiempos de adversidad, cómo podemos experimentar su ayuda en nuestras vidas, y cómo su fortaleza puede transformarnos en momentos de debilidad. La naturaleza de la adversidad, un desafío para la fe. Antes de profundizar en cómo Dios nos sostiene en tiempos de adversidad, es importante reflexionar sobre la naturaleza de la adversidad misma. ¿Por qué enfrentamos dificultades en la vida? Porque, si Dios nos ama, permite que pasemos por momentos de prueba. La Biblia nos muestra que la adversidad es parte de la experiencia humana. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a hombres y mujeres de fe enfrentando todo tipo de pruebas: persecución, hambre, enfermedad, pérdida y traición. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó adversidades durante su vida terrenal. Él fue tentado en el desierto, rechazado por su propio pueblo, traicionado por uno de sus discípulos más cercanos y, finalmente, crucificado de manera brutal. La adversidad no es un castigo de Dios, sino una parte inevitable de vivir en un mundo caído. El pecado ha introducido el sufrimiento, el dolor y la muerte en el mundo, y como seres humanos, todos enfrentamos las consecuencias de esta realidad. Sin embargo, la adversidad también puede ser una herramienta que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe y hacernos depender más de Él. En Santiago 1:2-4, leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos enseña que, aunque la adversidad es difícil, también tiene un propósito. A través de las pruebas, Dios moldea nuestro carácter y nos acerca más a Él. No obstante, en medio de la adversidad, puede ser difícil ver este propósito. A menudo, las dificultades parecen injustas y nos sentimos incapaces de enfrentarlas. Es en estos momentos cuando debemos recordar que no enfrentamos las pruebas solos. Dios está con nosotros y nos sostiene. Dios es nuestra fuente de fortaleza. Uno de los temas más repetidos en las Escrituras es que Dios es nuestra fortaleza. En múltiples pasajes, se describe a Dios como nuestra roca, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Estos son símbolos poderosos que nos muestran que, cuando nos sentimos débiles y vulnerables, Dios es quien nos da la fortaleza para continuar. En el Salmo 18:2, David declara: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí, David usa una serie de metáforas para describir a Dios como su fuente de seguridad y fortaleza en tiempos de dificultad. Cada uno de estos términos, roca, castillo, refugio, escudo, refleja una cualidad protectora y fortalecedora de Dios. La experiencia de David es particularmente instructiva, porque él no escribió estos salmos desde un lugar de comodidad y facilidad. A lo largo de su vida, David enfrentó muchas adversidades. Fue perseguido por el rey Saúl, vivió como fugitivo, enfrentó rebeliones dentro de su propio reino y sufrió la pérdida de seres queridos. Sin embargo, en cada una de estas situaciones, David encontró en Dios la fuerza para seguir adelante. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos enseña sobre la fortaleza que encontramos en Dios. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo continúa diciendo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este pasaje es profundamente contracultural. En el mundo, la debilidad a menudo se ve como un defecto, algo que debemos evitar o esconder. Sin embargo, Pablo nos muestra que, en la vida cristiana, la debilidad no es algo de lo que avergonzarse, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Cuando reconocemos nuestra debilidad, abrimos la puerta para que Dios nos sostenga con su fuerza sobrenatural. ¿Cómo experimentar el sostén de Dios en la adversidad? Aunque sabemos que Dios promete sostenernos en tiempos de adversidad, a veces es difícil sentir su ayuda cuando estamos en medio del dolor o la dificultad. ¿Cómo podemos experimentar de manera tangible el sostén de Dios en nuestras vidas?
A continuación, exploraremos varias formas en las que podemos abrirnos al poder y la ayuda de Dios en tiempos difíciles. 1. Oración. Conectarnos con Dios en medio del dolor. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectarnos con Dios en momentos de adversidad. A través de la oración, no solo presentamos nuestras necesidades y preocupaciones ante Dios, sino que también abrimos nuestro corazón para recibir su paz y fortaleza. En Filipenses 4 en 6-7, Pablo nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la oración no solo trae respuestas a nuestras necesidades, sino que también trae paz a nuestras almas. Cuando oramos en medio de la adversidad, debemos ser honestos con Dios acerca de nuestros sentimientos. Él ya conoce nuestras luchas, pero cuando abrimos nuestro corazón y expresamos nuestras emociones, ya sea miedo, tristeza, frustración o incluso enojo, nos permitimos experimentar su consuelo de manera más profunda. La oración nos conecta directamente con el corazón de Dios y nos recuerda que no estamos luchando solos. 2. La palabra de Dios. Encontrar fuerza en las Escrituras. Otra manera de experimentar el sostén de Dios en tiempos de adversidad es a través de su palabra. La Biblia está llena de promesas de fortaleza y consuelo, y cuando nos sumergimos en las Escrituras, encontramos recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. El Salmo 119 en 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios nos guía y nos ilumina en los momentos oscuros. Cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, la Biblia nos da una base sólida sobre la cual pararnos. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos aseguran que Dios es nuestra fortaleza en tiempos de prueba. Memorizar y meditar en estos versículos puede ayudarnos a mantener nuestra fe firme cuando enfrentamos dificultades. Algunos ejemplos incluyen: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado. Salmo 28 en 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46 en 1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 y 13 de la madrugada. Estos versículos no solo nos recuerdan las promesas de Dios, sino que también nos llenan de esperanza y nos ayudan a enfocar nuestra mente en la verdad de que Dios es más grande que cualquier adversidad. 3. La comunidad de fe. Apoyo mutuo en tiempos difíciles. A veces, experimentar el sostén de Dios en la adversidad implica permitir que otros nos apoyen. Dios nos ha dado una comunidad de fe para que nos ayudemos mutuamente en momentos difíciles. En Gálatas 6 en 2, Pablo nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando enfrentamos adversidades, puede ser tentador aislarnos y tratar de lidiar con nuestras luchas por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos llama a ser parte de una comunidad donde podamos apoyarnos mutuamente. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo, y parte de nuestro llamado es ayudar a los demás cuando están débiles o desanimados. A través de la oración comunitaria, el aliento mutuo y el servicio práctico, podemos experimentar el sostén de Dios de manera tangible. A veces, la ayuda que necesitamos vendrá a través de las manos y los corazones de aquellos que nos rodean. Ejemplos bíblicos del sostén de Dios en la adversidad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron el sostén de Dios en medio de grandes pruebas. A continuación, veremos algunos de estos ejemplos y lo que nos enseñan sobre cómo Dios actúa en tiempos de adversidad. 1. Moisés, sostenido en medio del desierto. Moisés enfrentó muchas pruebas durante su vida, pero quizás una de las más difíciles fue liderar al pueblo de Israel a través del desierto. A lo largo de 40 años, Moisés tuvo que enfrentarse a la queja constante del pueblo, la falta de recursos, y su propia fatiga emocional y espiritual. Sin embargo, en cada paso del camino, Dios sostuvo a Moisés. Le dio sabiduría para liderar, provisión en forma de maná y codornices, y fortaleza para continuar a pesar de las dificultades. A través de su experiencia, Moisés aprendió a confiar en Dios no solo como su guía, sino también como su fuente de fortaleza. 2. Elías, sostenido en la persecución. El profeta Elías enfrentó la persecución de la reina Jezabel después de desafiar a los falsos profetas de Baal. Exhausto y desanimado, Elías huyó al desierto, donde oró para que Dios le quitara la vida. Sin embargo, en lugar de abandonarlo, Dios envió un ángel para fortalecer a Elías.
A través de alimento y descanso, Dios le dio a Elías la fuerza para continuar su misión. Este ejemplo nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos derrotados, Dios está con nosotros, listo para sostenernos. Conclusión del capítulo 2, Dios es nuestro sostén en todo momento. La adversidad es una parte inevitable de la vida, pero no estamos solos en nuestras luchas. Dios es nuestro sostén, nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. A través de la oración, la palabra y la comunidad de fe, podemos experimentar su ayuda de manera tangible. No importa lo que estés enfrentando hoy, recuerda que Dios te sostiene. Su poder se perfecciona en tu debilidad, y cuando te sientes más vulnerable, es cuando su fuerza brilla con más claridad. Confía en su promesa y permite que Él te guíe y te fortalezca en cada paso de tu jornada. Dios guía tus pasos. A lo largo de la vida, nos enfrentamos constantemente a decisiones. Algunas de ellas son pequeñas y cotidianas, mientras que otras pueden cambiar el curso de nuestra vida. Ya sea que se trate de decisiones relacionadas con el trabajo, las relaciones, los estudios, o incluso nuestro propósito en la vida, todos deseamos tomar las decisiones correctas. Sin embargo, a menudo nos sentimos inseguros sobre cuál es el mejor camino a seguir. En esos momentos de incertidumbre, la Biblia nos asegura una verdad poderosa: Dios guía nuestros pasos. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a confiar plenamente en Dios y a depender de su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando lo hacemos, Él promete dirigirnos por el camino correcto. Este capítulo explorará cómo Dios guía nuestros pasos, cómo podemos reconocer su dirección en nuestras vidas, y qué significa vivir con confianza en la guía divina. Veremos ejemplos bíblicos de personas que confiaron en la guía de Dios, y cómo eso transformó sus vidas. A medida que profundicemos en esta verdad, descubriremos que Dios no solo nos ofrece orientación, sino también paz y seguridad en el viaje de la vida. La guía de Dios, una promesa constante en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la Biblia está llena de promesas de que Dios guía a su pueblo. Él no nos deja vagando sin rumbo, sino que nos da dirección y propósito. Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en el Salmo 32:8, donde Dios dice: te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo nos muestra que Dios no solo nos da instrucciones generales para nuestras vidas, sino que también se involucra personalmente en guiarnos paso a paso. Él está atento a cada detalle de nuestra vida, y su deseo es enseñarnos el camino correcto. No somos dejados a nuestras propias decisiones, sino que podemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Un pasaje similar se encuentra en Jeremías 29:11, donde Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos asegura que Dios no solo guía nuestros pasos, sino que su plan para nosotros es bueno. Él no quiere que vivamos en confusión o temor, sino que su voluntad es llevarnos a un futuro lleno de esperanza. La guía de Dios, por lo tanto, no es algo que deba preocuparnos. Podemos confiar en que, a medida que nos rendimos a Él y seguimos su dirección, Él nos llevará por el mejor camino, incluso cuando ese camino no sea el que esperábamos o imaginábamos. 1. Abraham, guiado a un territorio desconocido. Uno de los ejemplos más conocidos de la guía de Dios se encuentra en la vida de Abraham. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios llamó a Abraham a dejar atrás todo lo que conocía y a seguirlo hacia un destino desconocido. Este llamado requería una gran cantidad de fe. Abraham no tenía un mapa, ni una hoja de ruta clara. Lo único que tenía era la promesa de que Dios lo guiaría y que, a través de él, bendeciría a todas las naciones. Abraham obedeció, confiando en que Dios dirigiría sus pasos. A lo largo de su vida, Abraham experimentó la fidelidad de Dios mientras seguía su guía, incluso en medio de la incertidumbre. 2. Moisés, guiado a través del desierto. Otro ejemplo poderoso de la guía de Dios se encuentra en la vida de Moisés. Después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo guió a través del desierto hacia la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo de Israel dependió de la dirección de Dios para saber hacia dónde ir y cuándo moverse. En Éxodo 1:21 de la tarde 22, leemos cómo Dios guió al pueblo de Israel, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.